Hola, bienvenidos a otro episodio de Embriología, donde hacemos que entender al Lachman no sea tan complicado. Yo soy Susana. Y yo soy Denise, y hoy vamos a platicar de un sistema que literal nos da la vida, el sistema respiratorio, cómo se desarrolla, su función en el feto y después, y qué pasa si algo sale mal. Exacto, y como siempre, todo lo que diremos hoy está basado en el libro de Embriología Médica de Lachman, edición 2021. Empezaremos hablando de cómo se desarrolla el sistema respiratorio. Bueno, para empezar, ¿de dónde sale el sistema respiratorio? Súper buena pregunta. Se origina en una evaginación del intestino anterior, como una especie de yema que sale hacia adelante. El epitelio que recubre la laringe, tráquea, bronquios y alvéolos viene del endodermo, mientras que los cartílagos, músculos y tejido conectivo proviene del mesodermo, emplácnico, muy importante, que rodea al intestino. Justo. A la cuarta semana del desarrollo aparece el divertículo respiratorio, que es una yema pulmonar que mencionaste. Se separa del tubo digestivo gracias al tabique traqueoesofágico. Aquí es clave que aunque se separan la laringe y la tráquea, siguen conectadas al esófago en su origen común. Por eso comparten algunos tejidos embriológicos de los cuartos y sextos arcos faringeos. Entonces, todo está conectado. La yema pulmonar da origen a los bronquios primarios y luego a los secundarios y por último a los terciarios. ¿Te acuerdas cuántos bronquios secundarios genera cada lado? Claro, el pulmón derecho forma 3 bronquios secundarios para sus 3 lóbulos y el izquierdo forma 2 bronquios secundarios porque tiene 2 lóbulos. Exactamente, compañera. De ahí se va formando todo el árbol bronquial de forma muy ordenada. Ahora, para entender la maduración, tenemos los 4 periodos importantes. El primero es el periodo pseudoglandular, que es entre la quinta y la 16ª semana, que es que se forman los bronquios terminales, pero todavía no hay intercambio de gases. La segunda es el periodo canalicular, de la 16ª semana a la 26ª semana, que empieza a surgir los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. Y la tercera es el periodo de sacos terminales, que es de la 26ª semana al nacimiento. Aparecen los primeros alveolos primitivos y los capilares se acercan muchísimo. Y por último, que es la cuarta, es el periodo alveolar, que es desde el octavo mes hasta los 8 o 10 años de vida más o menos, que es que siguen formándose nuevos alvéolos. Fíjate, compañera, qué interesante que hasta después del nacimiento, cuando el niño ya tiene hasta 10 años de vida, el sistema respiratorio aún sigue desarrollándose. De hecho, un dato curioso. Al nacer, un bebé solo tiene del 10 al 20% de los alvéolos que tendrá como adulto. Como ya lo mencionaste, después se sigue desarrollando. ¿Y ahora qué te parece, compañera? Creo que es tiempo de dar un ejemplo breve. Sí, por favor. Un ejemplo sería un bebé prematuro de 28 semanas. Todavía está en el periodo de sacos terminales, así que sus pulmones tienen muy pocos alvéolos funcionales. Por eso necesita apoyo respiratorio al nacer. Muy buen ejemplo, compañera. Yo creo que con esto ya podemos dar por terminado la primera parte, que es acerca del sistema respiratorio y cómo se va formando inicialmente. ¿Qué función tiene el sistema respiratorio antes y después del nacimiento? Ahora, Susana, ¿me puedes explicar qué pasa dentro de los pulmones del feto antes de nacer? Porque ya entendimos más o menos que después de nacer se siguen desarrollando, pero ¿antes? Claro que sí, Denise. Antes de nacer, los pulmones no funcionan para oxigenar. Están llenos de líquidos pulmonar que tiene proteínas, algo así como moco. Y lo más importante, surfactante. Eso es súper importante. ¿Tienes alguna idea de qué es el surfactante o alguna vez has escuchado algo así en tu vida? Sí, de hecho,
El surfactante que producen los neumocitos tipo 2 es una mezcla de fosfolípidos que disminuye la tensión superficial. Gracias a él, los alvéolos no colapsan cuando el bebé exhala. Complementando lo que acabas de decir, en el 7º mes de gestación ya hay suficiente madurez como para que el intercambio gaseoso sea posible. Pero si el bebé nace antes de eso, entramos en problemas. Entonces el surfactante sería como un lubricante que evita que los alvéolos se peguen al vaciarse. Exacto, es como el teflón de los alvéolos, para darte un ejemplo más coloquial para nuestra audiencia. Cuando el bebé nace, el aire entra a los pulmones, desplaza el líquido, pero el surfactante se queda protegiendo las paredes alveolares. Y luego, en la vida postnatal, los pulmones siguen creciendo. No porque los alvéolos se agranden, sino porque se forman nuevos alvéolos hasta alrededor de los 10 años. Justo lo que habíamos mencionado hace algunos minutitos. Pues ahora que lo pienso, yo conocí a un niño que cuando tenía su primer año de vida tuvo una infección pulmonar muy grave, que era bronquiolitis, perdón. Y esto se debe a eso, ¿no? Puede afectar su desarrollo pulmonar a largo plazo, porque justo es cuando están formando malos alvéolos, y una infección, pues, detiene por completo el desarrollo. Y aparte, Denise, de detenerlo, pues lo atrofia. Ya no vuelve a ser el mismo. Por eso es muy importante que cuidemos a nuestros bebés ahí en casa. Y ahora sí, vamos a hablar sobre su contraparte. ¿Qué pasa si el desarrollo no va como debería? Una anomalía súper importante es la fístula traqueoesofágica. Aquí, el tabique no separa bien la tráquea y el esófago, el resultado da una comunicación anómala. Clínicamente, ves a un recién nacido que tose, se ahoga al comer, hace cianosis y puede tener neumonía por aspiración. Si se sospechara de una fístula traqueoesofágica en un recién nacido, ¿qué estudios pedirían? ¿Me podrías decir, compañera? Claro que sí. Es una radiografía con contraste para ver si el líquido pasa al pulmón o se acumula en el saco ciego. Otras anomalías que podemos agregar para complementar son la agenesia pulmonar, que es la falta completa de un pulmón o los dos, que es incompatible con la vida si es bilateral. Otra son los lóbulos supernumerarios. División extra de bronquios suele ser asintomático. Y otra son los quistes pulmonares congénitos, que son dilataciones anómalas de bronquios que causan infecciones crónicas. Y por último, los lóbulos ectópicos, que son pequeñas estructuras pulmonares que se forman fuera del pulmón normal, a veces en la tráquea o en el esófago. También está lo que es conocido el síndrome de dificultad respiratoria, o por sus siglas CDR, en un neonato prematuro por déficit de surfactante, que el que ya mencionamos antes, que era el que funcionaba como lubricante. Antes se conocía como una enfermedad de membrana ileana, pero pues ahora se le conoce mejor como síndrome de dificultad respiratoria. Para ejemplificar un poco lo anterior, te quiero contar algo que me pasó hace algunos meses, que después del embarazo de una tía, fuimos al pediatra porque mi primito tenía un problema de respiración. Y cuando fuimos al pediatra nos había comentado de un caso clínico que le había tocado de un neonato de 30 semanas aproximadamente, y estos pueden desarrollar una SDR. Estos necesitan surfactante exógeno administrado por intubación y en algunos casos apoyo ventilatorio. Es lo que le pasaba a este niño, y pues ese es uno de los riesgos que tiene cuando no se desarrolla de una manera correcta el sistema respiratorio. También he escuchado cosas similares, pero pues lo bueno es que ahorita la tecnología ya está tan avanzada de que hay muchos tratamientos para este tipo de enfermedades. De hecho, ¿sabías que ahora se administra betametasona a las mamás en riesgo de parto prematuro para acelerar la producción de surfactante fetal?
Sí, de hecho sí, es una estrategia que ha bajado muchísimo la mortalidad neonata en los últimos años. ¿Qué te parece, Susana, si desarrollamos un poquito más el tema y explicamos el tema por puntos para que sea más fácil de entender y pues más simplificado? Claro que sí, me parece perfecto. Para abrir estos puntos, me gustaría por el inicio, como siempre. Pues quiero mencionar lo del inicio del desarrollo, que en pocas palabras es la interacción del endodermo y del mesodermo. El endodermo no solo forma el epitelio, también envía señales al mesodermo adyacente. El mesodermo esplácnico, forma las células musculares lisas de las vías respiratorias, los cartílagos de las tráqueas, bronquios y laringe y vasos sanguíneos del parenquima pulmonar. Importante, esto es muy importante. La comunicación cruzada del endodermo y del mesodermo es fundamental para la correcta formación del pulmón. De ahí sigue la fase temprana de formación de los pulmones. En esta fase, el divertículo respiratorio emerge como una protuberancia ventral del intestino anterior a nivel del futuro esófago. El crecimiento caudal del divertículo produce la yema pulmonar, que ya hemos hablado de esta anteriormente, pero es de la cual brotan los bronquios. Punto número 3. Separación de la tráquea y esófago. Papel del tabique traqueosofágico. El tabique traqueosofágico debe cerrarse de arriba hacia abajo. Defectos de esta separación originan atresias y fístulas. Este proceso depende del factor SHH y de proteínas como nodal. Punto número 4. Formación de las vías respiratorias superiores. Se forma primero la laringe, que deriva de la porción craneal de la tráquea. Cartílagos, tiroides, cricoides y aritenoides provienen de los arcos faringeos 4 y 6 y el epitelio es endodérmico y sus músculos están inervados por ramas del nervio vago, nervio laríngeo recurrente. Después, la tráquea comienza como tubo liso que luego desarrolla anillos cartilaginosos de cartílago iliano. El siguiente punto al que le vamos a comentar es detalles de la ramificación bronquial. La ramificación está genéticamente programada. Empieza como FGF10, que estimula los brotes de bronquios, el BMP4, que inhibe la proliferación en la punta de las yemas. El patrón normal es una bifurcación ordenada. Cada bronquio terminal genera 2 bronquios respiratorios. Y un dato clínico es un error de este patrón puede crear bronquios accesorios o anomalías segmentarias. Hablando de esto, Denise, ¿tú te sabes la morfología interna durante la maduración? Sí, la morfología interna durante la maduración inicia durante el periodo canalicular. Las células epiteliales se aplanan para formar neumocitos tipo 1. Se forman capilares en estrecho contacto con los bronquiolos respiratorios. Durante el periodo de sacos terminales, aumenta la producción de surfactante. Se crea la septa interalveolar que separan los sacos alveolares. Ok, Denise, entonces ya platicamos de la fase de sacos terminales. Ahora vamos a la fase alveolar. ¿Nos explicas? Claro, la fase alveolar comienza alrededor de los 8 meses de gestación y sigue después del nacimiento hasta más o menos los 8 a 10 años de edad. Aquí los pulmones ya tienen alvéolos maduros, con un contacto muy íntimo entre los capilares y el epitelio alveolar. Eso es lo que permite un intercambio gaseoso eficiente. Dato importante. Al nacer solo tenemos formados entre 50 y 150 millones de alvéolos y en la vida adulta llegamos a tener cerca de 400 millones. Imagina todo lo que crece en nuestros pulmones después del nacimiento. Sí, y ese crecimiento no es porque los alvéolos aumentan de tamaño, sino porque se forman nuevos alvéolos. O sea, es un proceso de alveologénesis, activo durante los primeros años de vida. ¡Qué interesante! También es clave mencionar que durante el nacimiento el recién nacido debe hacer una primera inspiración muy fuerte para expandir los pulmones que están llenos de líquido fetal. Así es, antes de nacer los pulmones están llenos de líquido pulmonar
que contiene moco, proteínas, algo de surfactante, pero muy poco oxígeno. Cuando ocurre el parto, ese líquido se elimina. ¿Y cómo se elimina? Este líquido se elimina por compresión torácica durante el paso por el canal de parto, por la absorción capilar de los pulmones y un poco también por drenaje linfático. Y aquí el surfactante juega un rol fundamental. ¿Nos recuerdas por qué? Claro, el surfactante forma una capa lipídica que recubre los alvéolos y reduce la tensión superficial en la interfase aire-sangre capilar. Esto previene el colapso de los alvéolos en la expiración. Por eso, si un bebé nace prematuro, especialmente antes de las 32 semanas, puede tener deficiencia de surfactante y desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Sí, y clínicamente eso se ve como respiración rápida, uso de músculos accesorios, aleteo nasal y en radiografías el pulmón se ve como un vidrio esmerilado. Y para prevenir o tratar esto se usan glucocorticoides prenatales en madres con riesgo de parto prematuro y en algunos casos administración de surfactante exógeno después del nacimiento. Ahora, vamos a las anomalías que pueden ocurrir en el desarrollo del sistema respiratorio. Son pocas, pero son importantes. Sí, una de las principales es la agenesia pulmonar, que es una ausencia total de uno o de ambos pulmones. También está la hipoplasia pulmonar, donde los pulmones se forman pero son muy pequeños e inmaduros. Esto puede ser consecuencia del oligohidramnios, poca cantidad de líquido amniótico, hernia diafragmática congénita, cuando las vísceras abdominales invaden el tórax y no dejan espacio para que los pulmones crezcan. Y claro, hay anomalías de ramificación bronquial, como los lóbulos pulmonares supernumerarios, aunque suelen ser clínicamente insignificantes, a veces causan complicaciones quirúrgicas o diagnósticas. Otro defecto importante son los quistes broncogenéticos, que se originan de dilataciones anormales de los bronquios y pueden infectarse o comprimir estructuras vecinas. ¿Y qué de los secuestros pulmonares? Muy buen punto. Los secuestros pulmonares son masas de tejidos pulmonar que no tienen conexión con el árbol traqueobronquial normal y reciben su irrigación de la aorta en vez de la arteria pulmonar. Es como si un pedacito del pulmón se hubiera independizado. Para ir cerrando, como siempre, vamos a dejar algunas preguntas para pensar. ¿Cómo impacta la hernia diafragmática congénita en el desarrollo pulmonar? ¿Qué hallazgos clínicos te harían sospechar síndrome de dificultad respiratoria en un recién nacido? ¿Y qué diferencia hay entre la hipoplasia pulmonar y la agenesia pulmonar? Y por último, ¿cómo afecta el oligohidramnios el desarrollo pulmonar fetal? Esas son algunas de las preguntas que ustedes se pueden hacer como autoevaluación. Nos encantaría que las respondieran. Y si quieren, pueden imaginarse mini casos clínicos con lo que platicamos hoy. Antes de despedirnos, creo que vale la pena compartir lo que pensamos sobre el tema. Definitivamente, personalmente, estudiar el desarrollo del sistema respiratorio me hizo darme cuenta de lo increíblemente complejo y preciso que es el proceso. Cada fase tiene que darse en el momento exacto para que podamos respirar al nacer. Totalmente de acuerdo. A veces damos por sentado que respirar es algo automático, pero ver todo lo que implica desde la embriología te cambia la perspectiva. Yo siento que entender el papel de surfactante, por ejemplo, me hizo valorar mucho más la importancia de la medicina preventiva en neonatología. Sí, y también creo que es aprender sobre las anomalías. Nos hace ser más conscientes de cómo un pequeño error en el desarrollo puede tener consecuencias enormes para la vida de un recién nacido y cómo los avances médicos han salvado a muchísimos bebés prematuros. Para nosotras como futuras médicas, conocer este tema no solo es cuestión de pasar un examen, sino de realmente comprender cómo podemos ayudar mejor a nuestros pacientes desde el primer respiro de sus vidas. Así que, en resumen, estudiar el sistema respiratorio no solo te enseña ciencia, te enseña respeto por la vida. Gracias por acompañarnos en este episodio, nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima y sigan respirando conocimiento.